realizamos las entrevistas a los cultores en el marco del proyecto Narrativas y Testimonios desde el curso de Cultores Populares Indígenas de la región metropolitana, diseño de material didáctico para el sistema escolar. En esta oportunidad nos acompaña don Rubén Máquera Butrón, de origen aymara y profesor de filosofía. Don Rubén es de origen, nació en la región de Puno, Perú, y reside en Santiago hace 22 años. En nombre de la Facultad de Educación y de la Universidad de las Américas, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su tiempo y colaboración en este proyecto. Don Rubén, gracias, Patricia. ¿Quisiera saludar? Muy bien, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Voy a saludar en mi idioma nativa. Kamisarake, Cuyaca, Kumarake, que tienen que tener istapjane acá, graut auganaka, más sumaruntawe, taquejuanagataque, suma atjawe, suma sanacaña, suma irnacaña, acá Santiago Marcana. Nayan sotica Rubén Máquera Satawa, kaya punumarcat portaneota acá Chacaro. Gracias, don Rubén. Para comenzar entonces, ¿qué nos puede contar sobre su infancia y su juventud como campesino? Bueno, Patricia, debo contarte que la infancia en el mundo andino es bastante compleja, por no decir difícil, porque todos los niños trabajan allá. Es un trabajo que básicamente se refiere al apoyo a los papás. Los papás trabajan en la agricultura. Mi familia es agricultor y también ganadero. En primera instancia, nosotros desde chiquitito, apenas caminamos, nosotros ya ayudamos con los animales. Así como, por ejemplo, cuando tenía 3, 4, 5 años, yo ya caminaba junto a los chanchitos, ya cuidando los chanchitos, siempre he cuidado la agricultura, qué sé yo. Y ya después, ya a los 6, 7 años, ya pastando los chanchos al campo. Entonces, desde muy temprano hasta la tarde, digamos, cuidando a mis chanchitos. Y después, ya un poco grandecito, a los 7, 8, 10 años, incluso hasta 15 años, yo cuidaba a mis animales, los corderitos. Teníamos unos 50, 60 ovejitas, mis padres que tenía. Entonces llevábamos al campo a pastar y los corderos se arrancan. Pues. Entonces uno tiene que estar constantemente cuidando con digamos, junto a los animalitos, siempre contando cada rato, porque de repente uno se te va y pucha, pierde de un animalito. Claro. Y nosotros también, una vez ya ingresamos a la escuela, nosotros dejamos de trabajar, digamos, con los animales durante la semana. Pero eso no quiere decir que abandonamos, sino que una parte del día nosotros igual apoyamos. Por ejemplo, en primera instancia ayudamos en las faenas. Mi papá siempre salía a las 4, 5, 3 de la mañana, súper temprano, en la oscuridad, ir al campo a trabajar en la agricultura. Y nosotros después ayudábamos de las 5 de la mañana más o menos hasta las 7 de la mañana, un par de horas, o una hora, por último, ayudábamos a nuestros papás. Ya sea en el sembrado de la papa, en el aporque de la papa, en el cavado de la papa, la cosecha de la papa, o también en el trigo, cebada, quinoa que hay que recoger, que hay que almacenar. Y entonces hay mucho trabajo y nosotros somos un grupo familiar bastante poco también, somos 3 hermanos varones y de los 3, 2 mayores, yo y mi hermano mayor, trabajamos duramente al par con mis papás. Entonces, el trabajo en el campo es así, es duro, es difícil y sacrificado, ¿ya? Y como le contaba, parte del día restaba a las 3 de la tarde salías de la escuela, tú corriendo tienes que ir a la casa, comer algo, luego ir a acompañar con los animales, a la chacra, y en toda la actividad que se requiera, porque usted no tiene tiempo, llegué cansado de la escuela, ahora voy a descansar, eso no existe, sino tiene que estar involucrado directamente con la agricultura y con la ganadería. Eso es nuestra actividad en general, porque básicamente por eso le digo que es un poco sacrificado. Claro. Rubén, ¿qué le ha significado a usted ser aymara? ¿Qué oportunidades, qué complicaciones ha tenido que pasar? Mira, en primera instancia es bastante complejo también ser aymara, porque de primera tus papás lo único que quieren que tú sobresalgas. Ojalá no te dediques lo mismo que se dedicaron los papás, ¿ya? Porque es una vida sacrificada, trabajar de sol a sol, y por tanto nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros nos llevan al colegio para que nosotros podamos aprender y incorporar otra vida. Entonces, nosotros siempre mi papá decía, sea un abogado, tiene que ser un médico, o sea, el sueño es muy grande, muy ambicioso, pero para nosotros como campesinos
la gente que en la ciudad te dicen indio, cholo, campesino, y hasta te preguntaban, pucha, ¿sabes hablar aymara o no sabes hablar aymara? Y yo básicamente me negaba, autonegaba prácticamente, no le decía que sé hablar el aymara. Porque dice, no, entiendo algo, pero no hablo. Pero sí, sabiendo que yo hablaba desde muy pequeñito, pero ya un poco grandecito a los 15 años, la educación media, ya más o menos reconocía con algunas personas que me conocían, ya con ellos hablaba el aymara. Pero no así con la gente que, digamos, que no habla el aymara. Claro. Pero es igual, te discriminaban mucho, te molestaban mucho. Y ese mismo, para no sufrir esa molestia, ese bullying, digamos, que en términos actuales que se dice, Claro. para no sufrir eso, nosotros nos negábamos simplemente, para ser como parte de ellos, no sentirme discriminado, no sentirme inferior a ellos, porque en la escuela es muy fuerte la discriminación, muy fuerte, y eso te golpea duramente la parte psicológica y dura tiempo inmemoriales prácticamente, porque por eso que los papás no quieren que sus hijos aprendan el aymara, sino sea español, que tengas una profesión, que no te dediques a la agricultura, que no te dediques a la ganadería, sino te dediques a una profesión que trabaje por un horario estrictamente, como así como el horario de 8 hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y con 8 horas de trabajo. No así de sol a sol, lamentablemente es así la vida. Entonces, ¿qué hace uno? Quiere que sea mejor, sus hijos sean un profesional y no un agricultor. Y eso es porque ya ahora un poquito, ya en la tarde, ya muy tarde uno se da cuenta, cuando ya grande, maduramente, dice, pucha, yo soy aymara. Lo que me significa ser aymara, tengo oportunidades de poder decir, soy aymara y tengo que dedicarme a lo que yo me dedicaba en el día, o sea, en el años anteriores, Claro. cuando era en mi infancia, por Sentirse ejemplo. orgulloso también. Claro, y finalmente, me siento muy orgulloso ahora, pero cuando tenía 15 años, 20 años, yo me negaba prácticamente, me sentía muy mal frente al resto que no eran aymaras. Entonces, igual, batallar contra la corriente, digamos, fue difícil, pero dentro de mí siempre llevaba esa fortaleza, digamos, algún día voy a decir que soy aymara y voy a dedicarme a lo que soy aymara. Y eso un poco las oportunidades se me abren, digamos, de decir, pues yo soy aymara. Nadie me dice, oye, usted es aymara, ya no me insulta ahora, sino que Claro. me siento bien, orgulloso y soy lo que soy y ya no soy lo que no era, sino soy lo que soy en estos momentos. Claro, perfecto. Eso. Don Rubén, ¿cómo fue su experiencia de llegar a vivir a Santiago? Aquí vivir en Gran Santiago netamente es como llegar a otro planeta, ¿ya? Del campo hacia la ciudad, no es lo mismo del campo tú migras a un pueblo chiquitito, Claro. donde casi la mayoría de la gente te conocen y ya saben de dónde eres, cómo eres, pero migrar a una gran ciudad como Santiago, donde hay culturas totalmente distintas y la gente, el sistema de vida es muy distinto. Y acá no se habla de cultura, acá nadie está ahí con la cultura, sino simplemente todo es occidentalizado, todo es en función a un sistema directamente relacionado con lo occidente, no con lo mío. Lo mío es con calma, lo mío es con la tierra, lo mío es con los animales, lo mío es con la naturaleza. Pero acá todo es economía, tú tienes que generar economía, tienes que trabajar, tienes que correr, tienes que trabajar por horario. Ese sistema a mí me complejizó mucho, pero he ido adaptándome. Debo ser honesto que ha sido muy difícil. Ya tengo que hasta enfrentarme con personas, a veces tengo que enojarme para que me reconozca, me acepte y asuma lo que yo soy. Pum. Eso es, Claro. porque finalmente cuesta al inicio. Cuesta también cuando estás en proceso de maduración, proceso de desarrollo en tu vida. Pucha, no sabes qué hacer, me identifico como aymara o qué hago, estás en débil todavía. Pero cuando tú ya maduras, me identifico como tal, me identifico esto, soy aymara, yo no soy español ni alemán, soy aymara, soy de Puno, soy campesino, soy agricultor, soy ganadero. Y así con eso, digamos, me enfrento a la vida y me hizo más fácil que digamos. ¿Ya? Pero inicialmente fue bastante complejo para mí. Fue un momento dije, ya estoy frustrado, yo no aguanto más, creo que me voy a mi tierra donde yo nací. Eso es mi hábitat y por lo tanto no puedo adecuarme en este sistema. Claro. Dije. Pero la fortaleza que uno tiene, eso también me ha valido, de alguna manera, digamos, he podido incorporarme a este sistema. Pero eso no significa que yo estoy ya occidentalizado, ya estoy. Claro, Yo en mi sabido interior, adaptarse. claro, me he adaptado, he incorporado cosas hacia mi vida, pero yo me siento totalmente aymara, soy
y 2 veces al año viajo a mi tierra, al campo donde está mi papá, y siempre cuando voy a relacionarme con la agricultura y ganadería, estoy siempre con eso relacionado, porque las 2 veces que voy allá. Yo no es que los 22 años estoy acá totalmente involucrado y en este sistema me olvido de mi cultura, olvidado de mi lengua, no. Cuando yo voy en mi idioma, mi papá habla el aymara, entonces yo tengo que hablar en aymara, todo en aymara, sistema de trabajo como yo vivía antes, trato de vivir los 2 meses que estoy enero y febrero y vacaciones de invierno que son 2 semanas prácticamente. Trato de sacar el jugo esos 2 semanas y 2 meses, porque si no me sentiría muy mal, o sea, ya no sería lo que soy, sino que con eso por algo compenso lo que yo soy. Y eso. Perfecto. Gracias, don Rubén. ¿Cuándo comenzó su sueño de estudiar y cómo llegó a la pedagogía? Mira, en primero, cuando era joven, cuando estaba terminando la educación media, no sabía qué hacer, porque papás casi analfabetos, con escasos recursos, estás bastante limitado. O sea, no tienes muchas esperanzas, muchas expectativas, como ya he estudiado educación media. Sabes por dónde puedes optar, pero lamentablemente este sistema requiere recursos. Tienes que tener plata para pagar, tienes que movilizarte, estadía. Nosotros tenemos solamente casa en el campo, no tenemos casa en la ciudad. Entonces, lo único, como la única opción inmediata, así como ejemplo, modelo de vida que tenía son mis profesores. ¿Ya? Entonces, esos profesores de alguna manera, pucha, será la única profesión que yo conozco por tener la relación, por haber estudiado, y yo no tenía otra vinculación con otras profesiones. Hubiese querido a lo mejor otra carrera, ser abogado, a lo mejor ser médico, pero la vida, la experiencia de estudio me ha llevado a hacer la pedagogía como el deseo más próximo. Y por eso que, por ejemplo, yo soñaba ser profesor de matemática. ¿Ya? Postulé para ser profesor de matemáticas, los puntajes no me dieron, lamentablemente, pero ya como profesor y profesor de filosofía, porque siempre me he quedado con las reflexiones, con el análisis de mi situación de cultura. Como uno se pregunta cuando tú ¿cómo te sientes frente a una realidad distinta que tú estás batallando todos los días? Y yo reflexiono respecto a eso. Por ejemplo, cómo he salido de este lugar campesino, llegar a una gran ciudad, ¿qué lo puedo hacer? Y esa reflexión me ha ayudado un poco también a indagar más por el lado, digamos, de mi vida, pero sin pensar que alguien me podía decir, oiga, pero opta por otra carrera que sea más rentable. Claro. Y muchos me dijeron, pero filosofía te vas a morir de hambre, me decía. Pero yo no pensé eso porque yo lo único Ya siendo que profesor, lo ya miran profesor raro. yo ganaré plata. Me dice, no. Entonces faltó ayuda, faltó apoyo, faltó alguien que me orientara. Pero yo solo batallé y opté por este próximo que era profesor de filosofía. Pero no me arrepiento. La verdad me ayuda bastante en mi identidad, en mi cultura, la cosmovisión andina, investigar más. Y por eso también he vuelto a hacer mis actividades, digamos, que tiene que ver con la cultura mía, digamos, que es la cultura aymara. Perfecto. En base a eso mismo, ¿qué significa para usted la Escuela de Idiomas Indígenas? Encuentro una gran oportunidad. Y yo digo, qué bueno que desde el ministerio, como Estado, pudiera, digamos, tener este espacio para compartir las culturas. ¿Ya? Casualmente llegué a esta instancia, digamos, de poder compartir mi vida y siento mucha confianza, siento mis pares, siento mi espíritu que se desenvuelve en eso. Siento totalmente pleno cuando estoy, digamos, cuando la gente interesada en cultura aymara, que quieren aprender la lengua aymara, me presento en aymara, trato de enseñar lo aymara, trato de transferir lo que me enseñaron mi comunidad aymara, y mis papás también me recomendaban, por ejemplo, lo que hay que hacer en la vida de los aymaras. Entonces, potencio más mi ser y también indago lo que yo no sabía de la aymara, porque yo siendo aymara hay cosas que de repente no lo sabía. ¿Ya? Por ejemplo, rituales, por ejemplo, que no sabía. He ido practicando también, he ido desarrollando también ese ámbito y lo respeto que se merece, porque a mí una parte que me recomendó mi papá, no te metes en ese ámbito espiritual, porque ese ámbito espiritual, como hacen los rituales, como los chamanes, etcétera, no te metes en ese ámbito, porque ese ámbito es muy complejo, me dijo. O sea, en el fondo me dijo, ser en ese lado es la pobreza misma. O sea, cuando uno
uno llega a ese espacio de ritual, de ser un maestro de ceremonia, no es enriquecerse, es llegar a ser pobre. Y tú llegas, tu vida final es totalmente negativo. O sea, nosotros por testimonio de vida hemos visto personas cercanas, hemos visto, no es aquella persona que enriquece por ser gran maestro, gran sabio, se enriquece y gana plata, no es así, es al revés, se empobrece la persona, porque está a servicio a su comunidad, a veces gratuitamente lo hace, o a veces simplemente por un plato de comida lo hace, o por un kilo de chuño lo hace, entonces se empobrece, lo que mi papá no quería en ese tipo de modelo. Entonces a nosotros nos recomendaron no se mete en ese ámbito, porque ese ámbito es muy riesgoso para su vida, porque ustedes van a tener hijos, familia, van a querer casa, van a querer tener cosas, y ese ámbito no les favorece. Entonces, pero esa parte que yo tenía ese concepto de mis papás, pero indagando el mundo aymara, que también uno puede dedicarse en eso, puede un poco pensar en ese ámbito, puede desarrollar ese ámbito también, conocer un poco, acompañar eso, y también puede transmitir ese ámbito ritual, que son ceremonias espirituales netamente de los aymaras. Y eso me ayuda a mí, por eso que la filosofía, digamos, me ha podido, digamos, un poco dar como un puente a ese espacio que yo tenía como congelado finalmente, Claro. porque yo sabía los rituales cómo lo hacían, sabía qué es lo que las actividades, la cosmovisión, la cultura misma, la parte histórica, sabía, pero que tenía congelado porque el mundo occidental no los consideraba dentro de mi experiencia de vida, solamente eran estudio académico netamente occidental, estudiar para enseñar en el mundo académico occidental, y no está nada, desde el paradigma andino no está nada. Entonces yo poco o nada lo me dedicaba, pero este espacio de las escuelas que existan, de todas las culturas también, para mí es un pleno, como te digo, para mí es una satisfacción de poder conocer también a otras culturas y poder también desarrollarme en conjunto con otras culturas. Eso. Don Rubén, hace un rato me comentaba su experiencia en un liceo acá en Santiago. Me gustaría que nos comentara un poco sobre estas actividades que hace con los estudiantes y la historia esta que me contaba que usted pensaba que a lo mejor no se iban a interesar por ciertas actividades y cómo ha resultado esas actividades. Empecé en el año 2010 en el Instituto Nacional, porque por una invitación, no sé, no me acuerdo bien cómo fue la invitación, pero llegué a eso, llegamos junto con los Rapa Nui, llegamos con los mapuche, llegamos con los quechua, me parece. Ya, entonces finalmente quedamos los mapuche y por mi parte aymara. Estaba el único aymara, no había otro. Y quedamos dos profesores ahí. Entonces estábamos ahí desenvolviéndonos en tema intercultural. Hacíamos poco de aymara y poco de mapuche. Ahí trabajamos un poco, fue complejo por el sistema del Instituto Nacional. Igual han tenido, digamos, paro, huelgas han tenido, entonces ha sido muy complejo convocar a gente, a los jóvenes. Pero igual hicimos un desarrollo bastante bonito, una experiencia muy linda, digamos, un par de alumnos que me acuerdo, pero sí, excelente participación. Después me fui a la Confederación Suiza. En Confederación Suiza también había un grupo de alumnos y alumnas, desarrollamos harta cosa, un poco de artesanía, un poco de idioma, un poco de danza, folclore y música, un poco, ¿verdad? Se ha ido trabajando. Ahí trabajé 2 años en Conferencia Suiza y ahora estoy en Liceo de Aplicación. En Liceo de Aplicación son puros varones y claro, yo digo, ¿qué cosas puedo ofrecer yo como aymara al grupo de jóvenes que están interesados en este caso en el tema intercultural? Entonces yo me atreví a hacer, ¿qué puedo hacer? Lo más fuerte de los aymaras es la artesanía. Tenemos muy desarrollado la artesanía porque mi papá sabía hacer frazadas, la lana, los teñidos, todo eso, el urdimbre lo hacía como jugando mis papás. Entonces yo también, estando al lado, veía cómo lo hacían y ¿por qué no puedo desarrollar esa parte? Entonces lo motivé a los alumnos, vamos a hacer artesanía andina. Entonces hacemos unos telares, el urdimbre, cómo se hace, todo. Y los alumnos fíjate que han enganchado. Ya pensé que iban a tener unos prejuicios, porque pensé que iban a decir, no, pues estas actividades son para las mujeres, pero no fue así, sino que estos jóvenes han enganchado y también han estado metidos en los telares. ¿Le hace difícil?
pero están metidos. Y también el trenzado, por ejemplo, en el trenzado igual están aprendiendo. Entonces yo lo estoy enseñando lo que yo sé, ya lo básico, digamos, no soy experto, pero lo básico que he aprendido lo he enseñado y ahí está todo así como concentrado los alumnos. A mí me llamó la atención porque lo concentrado, pero profe, ¿cómo se hace esto? Pero me perdí en esto, ya lo tengo que corregir, cómo se hace, todo el trenzado y el telar. Y eso a mí me llamó la atención, que los jóvenes se interesen de ese ámbito. Eso es, o sea, igual una experiencia bonita. Claro, como profesor también. Claro. El hecho de que se interesen por su metodología, y también es parte de su cultura. Exactamente, esa es la vida de nosotros es comunitario y a veces compartimos. Yo le digo, chiquillos, nosotros vamos conversando y también vamos a ir trabajando. A veces vamos trabajando y vamos compartiendo algo. Y de repente uno trae su pancito, otro trae, no sé, alguna fruta, algunos cereales y compartimos. Vamos conversando y vamos compartiendo. Y eso les gusta a los jóvenes. Y no es una clase así como magistral, como en la sala de clase, donde todos sentados y enseñando, sino todo es comunitario, intercambio, y vamos con forma flexible, vamos trabajando. Eso. Muchas gracias, don Rubén. ¿Algo más que quisiera agregar? No, solo agradecerte por esta invitación. Yo sé que la cultura aymara, básicamente, no es tan conocido, no es tan promocionado en este ámbito de Gran Santiago. Seremos muy pocos, supuestamente, porque en el lado chileno, digamos, son 48.500 que se consideran aymara en el último censo, pero están distribuidos en varias partes, ¿ya? Y sabemos que nosotros no somos, dentro del mundo indígena, no somos ni el 10% de los aymaras. Por tanto, somos muy débiles. Entonces, han ido incorporándose gente que no son aymaras o vienen, digamos, de generación aymara. Claro. Entonces, pero no hablan, digamos. Y esa gente tenemos que invitar más. O sea, en este caso nos faltan, no sé cómo podemos promocionar, cómo enganchar a esta gente, digamos, que se dedican a otras actividades, pero necesitamos recuperar, queremos revitalizar, queremos promocionar, no para que yo me sienta bien, sino que esta es nuestra cultura, tenemos nosotros una misión que hacer, porque yo no quiero que se termine la cultura aymara, porque está en proceso de extinción básicamente, así está. Pero claro, en la Bolivia hay muchísima gente que habla aymara, no necesita, digamos, el castellano. Debiera ser quizás así una parte de los aymara, yo no digo que es el aymara el único, sino que ojalá todas las culturas se potencien, ojalá todas las culturas se practiquen y ojalá en las universidades, no sé, por último un electivo tengan en alguna de las culturas, a lo mejor no aymara, puede ser mapudungún, puede ser aymara, puede ser quechua o rapanui, que están vivas, que existen, no son digamos, enseñanzas ancestrales, sino que son en estos momentos están vivos. Hay gente que están vivos, digamos, que hablan aymara, que practican. Hay gente que todavía ni siquiera hablan el castellano y existen por los alrededores del lago Chungará, por ejemplo, están en la frontera, pero están ahí nomás, pues, no salen del lugar. Pero aquí, habiendo gente, digamos, debe darse en las universidades alguna asignatura, ¿no? O capacitación, como electivo debía darse. Eso me preocupa a mí, porque ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Nosotros, bueno, los últimos hablantes a lo mejor quedan solamente parte de la historia, una cultura sin idioma prácticamente es parte de la historia nomás, pues, no desaparece. Eso me provoca mucha preocupación, mucha preocupación. Yo estoy para ayudar, yo estoy para potenciar, yo estoy para revitalizar esta cultura. Ya, eso. Muchas gracias, don Rubén. Sí. Nuevamente le agradecemos su tiempo, su buena disposición en compartir sus experiencias de vida. Y con esto ya damos cierre a la entrevista de hoy día. Muchas gracias. Gracias a usted.